Si bloqueamos el mercado de chip, hacemos más difícil su operación criminal. El atentado que se dio hace unos 3 o 4 días no es necesariamente una pelea de mercado, sino es una rivalidad entre ellos. Y lo único que le garantiza es que le pague por el miedo. Genero tu miedo y tú me pagas. No te protegen en modo alguno. La prueba es que hay empresas de transporte que le pagan a 5 organizaciones distintas. La inseguridad es prácticamente pan del día. Las propias autoridades del gobierno han reconocido que tenemos una seria falencia en ese aspecto. Y hay un libro muy importante, Extorsión, el negocio del miedo, y estamos justamente con su autor, el doctor Julio Corcuera, ex viceministro del Interior y docente de Derecho de la Universidad de Lima. Doctor Corcuera, buenos días, gracias por estar con nosotros. A ver, todo comienza con bandas como La Jauría, Los Pulpos, Los Clavos, ¿no? Que son las primeras que empiezan a operar el negocio, porque ya es un negocio, la extorsión. Es una empresa criminal, sí, y pues, ellos se perciben a sí mismos como empresarios del crimen o del mal. Ahora, ¿estos empiezan en qué zona del país a operar? En el norte, la extorsión es un delito muy antiguo, sin embargo, estructuralmente como una especie de mercado criminal, esto se desarrolla en el norte, concretamente en Trujillo y específicamente en los distritos del Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora. Los tres más peligrosos, por cierto, los tres rojos, digamos. Este sería justamente motivo por el cual se produjo esta explosión del jueves, es decir, ya han lotizado prácticamente Trujillo y lo que quieren es apropiarse de mayor terreno. No, yo puedo explicarlo, que efectivamente han lotizado, digamos, buscan ganar terreno, es cierto. El Porvenir fue muy famoso además porque fue el distrito de pertenencia de este joven, Gringacho. Todos lo recordarán, muy famoso, sin muchos duda. años atrás, pero específicamente el atentado que se dio hace unos 3 o 4 días, el jueves por la noche, no es necesariamente una pelea de mercado, sino es una rivalidad entre ellos. Estas rivalidades, estos pleitos internos han existido desde siempre, solo que no con esta potencia ni con con este nivel de impacto. Es un ajuste de cuentas, como se dice. Es el envío de un mensaje violento. Vea, en el Perú el día de hoy hay más crimen y es más violento. Cada vez es más violento. Exacto. Hay más crimen y es más violento. Entonces, estas organizaciones criminales que se dedican a la extorsión, se dedican al secuestro, al sicariato y a diferentes actividades, tienen sus rivalidades. Porque el ser más violento me hace supuestamente más poderoso. En algunas ocasiones se encuentra esto, ¿no? O a veces también ha ocurrido que en sus procesos de venganza, alguien que aparentemente no tenía la fortaleza de hacer algo, termina siendo algo más violento que el otro, porque hay una especie de competencia de quién es más agresivo. Ahora, en esta radiografía de la extorsión, usted cuenta en su libro El negocio del miedo, de que no es necesario tener digamos, el último tipo de pistolas o de municiones, sino basta tener chips de teléfono. O sea, es increíble cómo con el miedo te pueden, digamos, te psicosean, ¿no? A cualquier persona. O sea, no es necesario tener dinero, o sea, porque en la mañana leíamos noticias que están extorsionando a profesores de Ancash, por ejemplo. Aquí en San Juan del Lurigancho un profesor no gana pues más de 3.500 soles. Sí, no, y con mucho menos, en verdad. Claro. Yo tengo registros de este tema que lo he seguido hace varios años. El primer registro que tuve fue en el año 2015 en el distrito de Florencia de Mora. Yo encontré una señora que vendía emolientes que pagaba un sol al día. Y encontré en distritos parecidos, o sea, una señora que vende emoliente en un trabajo tan digno, ¿cuánto puede ganar al mes, no? Para que ella destine un sol. Y cuando no podía pagar el sol al día, se encargaba o a pedido de ellos, darle 2 o 3 bebidas de emoliente o atenderlos como parte de ese conocía todavía. Sí, o sea, no, claro. Era parte del día a día. Era parte de su día a día, había un ecosistema criminal. Pero aquí, Ricardo, permítame explicar para toda la audiencia. Hay 3 elementos que hemos estructuralmente presentado en el libro. Puede haber una organización criminal como la Jauría, los Pulpos, los Injertos del Norte. La organización criminal extorsiona a una gran empresa, ¿no? Correcto. Es en este caso a Coca-Cola, por ejemplo, que además pasa en la realidad. Ya, organización criminal. Pero existe una banda, la banda también extorsiona. Ya no es una gran organización, pero es un grupo de 4 o 5 personas que extorsionan. Pero existen quienes son delincuentes anónimos que extorsionan al vecino y demás. Pero ¿qué ocurre? Como la extorsión es una actividad basada en el anonimato y la persona nunca da la cara y todo lo demás, ocurre la figura del aventurero. Una persona que no es un actor criminal, no es parte de una organización, no es parte de una banda, nunca estuvo en Maranguita, nunca ha cometido un acto delictivo, simplemente conoce a algunas personas en su barrio, tiene sus números telefónicos y
compra chips y con esos chips copia los mensajes que además no tiene ni que inventarlos porque en la internet están, en la web están, simplemente puede copiar y pegar el mensaje y en la mañana mandarle a 4 o 5 de sus vecinos, decirle, soy de los injertos del norte, soy el monstruo, me pagas o te descuartizo, y al caer presa del miedo, el que recibe, porque el que recibe no puede diferenciar si eso no es la amenaza, tiene potencialidad de hacerle daño, le empieza a pagar. Hay un caso en el libro que es el caso del Chinito, que es un joven que esencialmente, el joven vendía chores, sandalias y artículos para irse a la playa. Y el chico vendía en el mercado y comenzó a extorsionar haciéndose pasar por el monstruo. Cuando es detenido, el chico llora, que eso es mentira. ¿Pero por qué? La publicidad que se ha dado del tema hace que el miedo sea efectivo. Ahora, tenemos más chips que teléfonos. Ese es un dato también valioso y muy valioso. ¿Por qué? El tema de la seguridad es un tema que involucra a la policía, sin duda, al Ministerio Público también, pero es un tema complejo en el que todos debemos participar. En el Perú hay peruanos con capacidad de edad para tener smartphone. No es un niño de 1 año, de 2 años. La persona, si calculamos 9, 10 años hasta los 85 años, tenemos 21 millones de personas con la capacidad de tener un smartphone. No digo que lo tengan, con la capacidad de tener un smartphone. Claro. Pero hay 43 millones de chips. O sea, hay 22 millones de chips más que personas en capacidad de tener un smartphone. Eso querría decir que todos tenemos 5, 7, 8 millones de chips, y eso no es así. En este momento, Ricardo, nos encontramos en Radio Nacional. Si usted y yo, junto a Roger, nos vamos atrás de polvos azules, nos vamos a las Malvinas, simplemente pedimos chips como pedir caramelos de limón y nos los dan. Y entonces un actor criminal suele trabajar de este modo. Tiene un teléfono celular y tiene 10 chips y va a cambiar. A eso le llaman ellos levantar línea. O sea, rompe un chip o usa uno, usa otro, ¿para qué? Para evitar así que a través del número lo geolocalicen o lo georreferencien. Si bloqueamos el mercado de chip, hacemos más difícil su operación criminal. Pero hacia eso están trabajando las autoridades, a dar de baja a determinada cantidad de líneas en las que justamente existen denuncias que han hecho los afectados ante las comisarías, dando los números de los cuales han recibido estas llamadas, pero sin embargo aún no se ha podido controlar ello. Sí, lo que pasa es que es un tema de flujo. Se cortan, pero siguen saliendo. Se cortan, pero siguen saliendo. O sea, ¿alcanza responsabilidad a las operadoras absolutamente de telefonía en el Perú? Y a las reguladoras también. Porque es claro, porque digamos, si nos vamos a los mercados que he mencionado, polvos azules, polvo, o cualquier mercado, o cualquier lugar, inclusive en algún momento recuerdo había jóvenes con su cajita vendiendo chips a 5 soles por la calle. Con su cartel encima. Con su cartelito. Ese joven que vende el chip, esos lugares, ellos no inventan el chip. Claro. Ese chip no fue ensamblado en San Jacinto, ese chip salió de una empresa. Yo creo en el libre mercado, creo en la iniciativa empresarial, absolutamente, pero creo también de que debe ser regulado y no debe ser de tan fácil acceso. Porque, a ver, Ricardo, la persona que nos escucha, Roger, que nos acompañan, ¿acaso nosotros tenemos necesidad de tener 10 o 15 o 20 chips? De ninguna manera. Pero además, Ricardo, hay una variable que es importante. Cuando este fenómeno comienza, usted me consultaba, inicialmente te mandaba la carta por escrito. Claro. ¿No? Entonces te mandaban la carta por escrito y cuando la policía miraba la carta y te hacía la prueba grafotécnica, sabía si eras tú o no eras tú. Luego lo que hacían era imprimirla, pero la tinta se hace una pericia y se sabe si salió de ese impresor o no. Entonces luego optaban por cortar los titulares de los periódicos y pegarlo como quien hace un trabajo de primaria, de jardín. Entonces, cuando pasan a este proceso y viene el desarrollo de los smartphones y demás, ¿cuándo la policía detenía al extorsionador? Cuando entregaba el cupo. Porque tenía que ir a entregarlo. Entonces, ahí lo detenía. Claro. Entonces, empiezan a mandar menores de edad. Gringacho y todos aparecen en esa necesidad. Cuando empiezan a mandar menores de edad, se le empieza a seguir al menor de edad para caer en la guarida de quienes participan. Hoy día eso no es necesario para un criminal. Claro, porque la tecnología. Hoy día lo yapean o le plinean. Y son tan, disculpen la palabra, tan conchudos, que cuando te mandan un mensaje y cuando te ponen el número para que tú yapees. Entonces, y ese yape, cuando vas a revisar, tiene un nombre y un apellido, pero puede haber un yape por ahí, si es que usted, o un plin, a nombre del señor Ricardo Alba, Julio Corcuera, Royal Altamirano, por ahí. Entonces, por eso es que el fenómeno sin duda tiene que, digamos, que abordarse, pero tiene que estudiarse en una estructura más compleja y por eso la academia es importante. Ahora, el 83% de delitos en el Perú no se denuncian por miedo. Es decir, los peruanos vivimos con mucho temor. Sí, el éxito de la extorsión es justamente la idea del miedo. Permítame aquí una explicación de por qué se llama la extorsión el negocio del miedo. Yo he trabajado 8 años en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y uno de los libros más emblemáticos en este tema es un libro sobre la mafia siciliana que trata sobre extorsión, porque así es como nace, que se llama
la mafia siciliana el negocio de la protección. ¿Por qué? Porque Diego Gambetta es el autor de este libro. Lo que plantea es que cuando tú le pagas a la Cosa Nostra, la Cosa Nostra te garantiza que una vez pagado te protegen y nadie te molesta. O sea, la Cosa Nostra te generaba el miedo y una vez pagado tenía su protección. Es como dice ahora, te chalequea ya. Claro. Pero en el Perú eso no funciona así. Es decir, una empresa le paga a una banda o a un aventurero que no es delincuente pero la amenaza y lo único que le garantiza es que le pague por el miedo. Genero tu miedo y tú me pagas. No te protegen en modo alguno. La prueba es que hay empresas de transporte que le pagan a 5 organizaciones distintas, a 4 bandas distintas, o le pagan por ruta. En este tramo le paga tal, en este tramo le paga... O sea, en el Perú ni siquiera eso. Por eso es que no es que hay un negocio de la protección, sino esencialmente es un negocio del miedo. Y el tiro es, te genero miedo y tú me pagas, ¿no? Claro, porque lo primero que dicen es que vamos a atentar contra tu familia. Vamos a atentar contra ti. Sí. Y hay otra variable aquí que es interesante en ese análisis que hemos venido trabajando en el último informe de GPS Agencia, que hay con un grupo de colegas entre antropólogos, politólogos, estudiamos este tipo de problemas con apoyo de la Universidad de Lima, que es bien interesante. Hay un fenómeno en el Internet que se llama el doxeo. De pronto, cuénteme qué consiste. Es interesante. ¿De qué trata el doxeo? Uno encuentra en redes sociales, por ejemplo, ofertas, ¿no? Doxeo tal cosa. ¿Qué quiere decir? Yo por 20 o 30 soles le doy el nombre de Ricardo Alba y con ese nombre ingresan a su DNI sus datos y me entregan una información básica de su nombre, de sus denuncias, de su familia, árbol genealógico, todo ese detalle personal. Con ese detalle personal yo puedo llamarlo y decirle, o escribirle, no llamarle, te tengo seguido, te llamas tal, vives en tal, tu teléfono es tal. O sea, entonces uno ve esa información y dice, caray, sí, me están siguiendo. Y no es nada de eso. Por 20 soles encontró información sensible que sirve para generarle miedo, generarle terror y así poder desarrollar esta información. Hay gente que se dedica a este negocio, sí, ¿no? Sí, te van armando datos de cada persona. Sí, o sea, es delivery. Es decir, uno pide a nombre de Juan Pérez y de pronto eso sale y cualquiera de nosotros puede ser doxeado y por tanto puede ser amenazado. Ahora, buscando las soluciones al tema, sin duda la colaboración tiene que ser trascendental de las operadoras de telefonía, yo creo. Sin duda. Allí tienen probablemente, pues claro, es que hay otro tema, y hay que decirlo con su propio nombre. La comunicación es un negocio. Mientras yo tenga más chips me conviene porque tengo más clientes potencialmente. Pero tenemos que ver también la seguridad de un país. Sin duda. ¿No? Ahí está el otro aspecto. Entonces, allí las autoridades tienen que ser muy severas en poder establecer, acuerdos con las empresas operadoras, ¿no? Permitiéndoles trabajo, todo, pero que tampoco no sean utilizados los aparatos o la venta de chips para justamente mantener este mercado de la extorsión. ¿Por dónde tenemos que empezar, doctor Corcuera? Hay varias cosas que tienen que mirarse en esa variable. Una de ellas es, sin duda, hacer más difícil la operación criminal. Ajá. Si ellos miran el tema de la extorsión y su mercado ilícito, lo ven como una empresa criminal, entonces hay que hacer más difícil su operación criminal. Primero hay que regular el mercado de chips. No puede ser que por ahí, así como alguna persona que nos escucha puede sin saberlo aparecer inscrito en un partido político, también puede sin saberlo haber un chip a nombre de alguno de nosotros. Hay chips a nombre de personas fallecidas. Claro. Dando vueltas por ahí. Primero hay que regular y detener que no se vendan chips en ningún mercado informal. Que no se venda chips en La Parada o en San Jacinto o en polvos azules, en polvos rosados o que no haya jóvenes ofreciéndolos libremente, sino que eso se restringe y se regule, en primer término. En segundo término, debe regularse también el tema de las billeteras digitales. ¿Qué ocurre? Y debe mirarse esto con mucha atención. ¿Por qué? Porque ocurre que cuando reciben este cupo extorsivo y uno va a ver, es por ejemplo un indigente, es, por ejemplo, una persona que es un analfabeto digital, el que ni siquiera sabía que había su nombre. Debe haber algún requisito, porque con datos personales yo puedo crear un yape sin que la otra persona siquiera lo sepa. Y usted podría tenerlo sin... Por eso recomiendo que las personas se creen una billetera digital para evitar que alguien más lo tenga, ¿no? Entonces, ese es un segundo punto, ¿no? Un tercer punto es el tema de los datos personales. O sea, mientras haya personas mientras haya personas que, entre comillas, te doxean, todos estamos más expuestos a ese manejo. Un cuarto punto es un tema de prevención social, enseñarle a las personas que lo que ponen en redes sociales y la información puede ser sensible contra su propio bienestar y seguridad.
Entiendo que las personas quieran mostrar, quieran compartir su alegría, pero hay que reservar esa información. La ingeniería social, los delincuentes no montan equipos de investigación que siguen a los seres humanos, ven en esa ingeniería social y usan esa información en contra de la ciudadanía. Un elemento adicional es la necesidad de fortalecer la inteligencia policial con recursos concretos. Voy a poner un caso muy concreto y muy de coyuntura. ¿Escuchó usted a este señor Sergio Bolaños, que es la persona a quienes los pulpos han querido asesinar, según él ha dicho, los Pepes, específicamente han querido asesinar en Trujillo? Cuando usted escucha sus declaraciones, va a escuchar con mucha claridad. Primero que la policía me quería buscar, dicen, me estaba buscando y me hacía inteligencia. Y el periodista Charlie Becerra, un colega que se dedica a estos temas con mucho profesionalismo, ¿y usted cómo sabe que es la policía? Y Sergio Belayo, yo conozco sus carros, porque son 3, 4 carros los que siempre siguen acá en Trujillo. Sí, o sea, ¿cómo puede hacer inteligencia si no hay recursos? Y ese no es un tema directamente de la gente policial. Los delincuentes hacen contrainteligencia. Pero es porque la policía, hacer inteligencia requiere recursos económicos. Claro. Requiere, sin apoyo económico no se puede. Entonces, él dice, ¿cómo no? Si aquí los carros los conocemos. Claro. Y, por ejemplo, la geolocalización, la georreferenciación requieren software especializados. Esos software deben comprarse y deben dotarse. A ver, ¿cómo podemos pedir que la policía haga su trabajo si el 70% de comisarías tienen pésima o mala infraestructura? ¿Sí? Si el 40% del parque automotor policial está inoperativo. Entonces, hay problemas estructurales que atender también alrededor. Y algunos otros temas que, Ricardo, me parece que debemos poner en debate. Voy a poner 2 ejemplos de 2 países que nadie va a decir que son de izquierda, de ultraderecha o algo parecido. En el Brasil de Ignacio Lula da Silva, entre el año 99 y 2002, se condena a alias Marcola, Marcos Hervasios Camacho, el líder del primer Comando Capital, acaso la organización criminal más temible de América Latina. Lo condenan a 232 años de prisión. Él puede pedir algo de suspensión de pena después de que cumpla 40 años de prisión, pero es 232 años es su condena. En el 14 de julio de este año, en Chile, la cúpula de 12 miembros del Tren de Aragua han sido condenados a 300 años de prisión. En el Chile de Boric, en marzo de este año, en este mismo Chile de Boric, un grupo de 4 delincuentes han sido condenados a 500 años. Pero nuestras condenas, las peruanas, claro, son 20 años, 15 años, 30 años. Me dejo entender, porque ahí hay cosas que observar, porque si es así, entonces, y es más, no cumplen los 30 años. Cámbiale 6 por 1. Algún beneficio como el que ya estuvimos, ¿no? Exacto, eso es lo que trato de decir. Hay ciertas cosas que deben rediscutirse con honestidad, porque la resocialización, yo estoy convencido que hay ladrones de celulares, me doy fe, que se han recuperado, se han rehabilitado, pájaros fruteros, he visto cosas, pero también he visto seres humanos que, y en mi opinión, y esa es solo mi opinión, no creo que vayan a rehabilitarse. Yo recibí a un joven que tenía menos de 18 años, y el joven tenía más de 10, la policía decía que él había matado cerca de 17, 16 personas, y el joven a mí me reconoció que había asesinado a 11. El joven no tenía mayoría de edad, y para él matar a un ser humano era como... Yo dudo mucho, honestamente, que ese joven cumplió su condena en centro juvenil, y el joven hoy está dedicado a la actividad delictiva. Yo no creo que en el caso él pueda recuperarse, lamentablemente. Durísima realidad. Doctor Corcuera, muchísimas gracias. No, a usted. Seguiremos consultándolo porque las cifras, la data que usted ha entregado es importantísima. Quiero, Ricardo, agradecer profundamente a la Cámara de Comercio de Lima, quien ha hecho posible este proyecto, y a la Universidad de Lima, que permite hacer un trabajo académico serio, con rigor, y poder contribuir a la comunidad y a la sociedad en su conjunto. Ahí las autoridades tienen ya importante data sobre cómo empezar todo un trabajo para poder acabar con este flagelo. Muchísimas gracias. A sus órdenes.